Espero que se vea. ¿Ya se ve? ¿La ven? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, pues lo primero es Se ve agradecer perfecto. a Luciano Bétor la invitación. Siempre he considerado que en mi calidad de investigador público es mi obligación la divulgación de los conocimientos, porque siempre mi sueldo ha sido financiado con los recursos públicos y por lo tanto es fundamental el divulgar y compartir. Y para mí un honor poder hacerlo ahí en Argentina, y es de lo poco bueno que tiene la pandemia, este uso de las tecnologías que nos permite estar en tantos sitios sin volar, sin tener que viajar. Yo he estado toda mi vida profesional en el Instituto Eduardo Torroja como investigadora y del que he sido directora, y cuando me he jubilado he cambiado a la universidad. Había trabajado con ellos, con este centro, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, que tienen distintos profesores eméritos de distintos países ligados al centro. Por lo tanto, me he vinculado a CIMNE, que además es un centro de excelencia en España. Hay unos cuantos centros, creo que debe ser el único del área que tiene que ver con construcción. Y el ingeniero Bétor me pidió que hablara sobre la importancia o la relación entre la durabilidad y la sustentabilidad. En español es sostenibilidad. En español, bueno, su español es tan español como el nuestro, pero la costumbre aquí es decir sostenibilidad y la costumbre ahí es decir sustentabilidad. Las utilizaré las dos palabras porque ambas son igual de español bueno. El contenido de la charla es sobre estos conceptos de sostenibilidad desde mi humilde perspectiva. Voy a hablar un poco más en particular del sector cemento y hormigón y en concreto de un tema que me pidieron que estudiara y que he estado trabajando estos últimos años sobre el secuestro de CO2 por el hormigón, lo que se llama la recarbonatación, y luego ya pasaré a la importancia de la durabilidad con una relación clara con la sustentabilidad, en tanto que cuantos menos recursos se utilicen, recursos naturales, es más sostenible la solución. Y dentro de ello, pensando en los alumnos, y perdónenme que muchos de ustedes sobradamente conocerán de lo que hablaré, pero yo había entendido que iba muy dirigido a alumnos, entonces explicar un poco lo que es los posibles ataques al hormigón y a la armadura, qué métodos de protección tenemos y mencionar el tema de vida útil con unos comentarios finales. Con respecto Perdón, a... doctora, ¿Sí? no, le quiero comentar que hay muchos alumnos conectados. Ah, bien, me alegro Sí, porque sí, sí, para es a que se ellos... quede. Sí, sí. Es a ellos a los que he pensado más, porque es una charla no profunda, no excesivamente profunda, con la idea de que vean las distintas variables o posibilidades que hay. Muchas gracias, sí. Bueno, mi interés personal nace, digamos, cuando leo y soy consciente del informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que fue en 1987, ahora está enormemente superado porque ha habido ya bastantes más, digamos, actividades, por fortuna. Pero allí se definía lo que era desarrollo sostenible como aquel desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas. Es por lo tanto que cada generación tenemos la obligación de no agotar los recursos del planeta de tal manera que las siguientes generaciones estén en peores condiciones que las nuestras. A mí me impactó mucho la definición y me parece que es algo muy importante y que hay que transmitir a los jóvenes,
porque ellos también son igualmente responsables cuando cuando dedican al consumo. En este momento, pues es muy importante el tener en cuenta que cada generación debe ocuparse de las siguientes, tenga la edad que tenga. En concreto, en la actividad construcción hay muchas posibilidades de impacto medioambiental, influimos de muchas maneras. Antes se ha preguntado cómo es esto de la protección del medio ambiente en el tema de las construcciones viales, y realmente hay muchos impactos indirectos de la construcción en la parte de los gases que se producen, pero todo ello puede repercutir en una acidificación que a su vez luego produce más deterioro, la reducción de la capa de carbono, el agotamiento como he comentado, los recursos materiales, la degradación de todo el entorno natural, la muerte de muchos de los terrenos porque luego no pueden ser utilizados o terminan siendo infértiles, la ecotoxicidad hacia el ambiente, el dejar contaminados, es decir, hay muchísimo. Y también todo el tema de los residuos radiactivos, donde he tenido la oportunidad también de trabajar activamente precisamente para intentar que lo que es su almacenamiento fuera lo más seguro posible. Bien, pensando en estos alumnos, tenemos muchos materiales de construcción, no solo es el hormigón, están los metales, acero, zinc, aluminio, cobre, piedra natural, cerámicos, madera, textiles, yeso, plásticos. Todos, la mayoría de ellos vienen por transformaciones del medio ambiente. Los recursos naturales los sometemos a la metalurgia o a distintas transformaciones, y de esa manera tenemos estos materiales. Por supuesto está la madera, que la trabajamos, pero la madera sí que aparece espontáneamente. Pero en general, cuando hablamos de construcción hablamos de muchos tipos de materiales. Materiales estructurales hay menos, los he puesto aquí en rojo, y son los materiales más comunes que se utilizan en las estructuras, de los materiales estructurales. Y todo ello tiene que ver con las infraestructuras y el parque construido, el patrimonio construido. Y siempre me gusta hacer una visión histórica hacia atrás para que se entienda bien lo que es la revolución industrial y cómo han impactado la fabricación de todos estos materiales nuevos en lo que ahora estamos viendo de cambio climático. No solo la aviación, sino centrándonos en la construcción, pues tenemos en la antigüedad, que luego comentaré, pues el hormigón romano. Esto es el Panteón de Roma, la magnífica edificación, pero los materiales tradicionales son la piedra, la madera, el ladrillo, el adobe, y todos ellos estaban fabricados en cantidades limitadas, digamos no masivas como en este momento estamos viendo, pero los materiales estructurales que permiten las grandes infraestructuras posteriores, los grandes puentes, los edificios altos, empiezan a aparecer en 1779, cuando en medio de Inglaterra, en la Revolución Industrial de Inglaterra, se hace el primer arco de puente con acero de fundición. Es el Iron Bridge y es la primera estructura que permite pasar del material para hacer herramientas o para hacer armas a utilizarlo en la infraestructura. El icono más grande que tenemos de construcción metálica es la Torre Eiffel. Hay otras también, está el puente en Edimburgo, etcétera, pero bueno, a mí me gusta presentar la Torre Eiffel, que es de un siglo después, y que nos encontramos en todo lo que es la edificación de acero. Es un caso típico de durabilidad que hay que mantenerlo, hay que pintarlo, porque si no el acero vuelve a su condición natural de mineral de hierro, se oxida y entonces perdemos esas capacidades estructurales. Y es en principios del siglo XX cuando nace el cemento para uso industrial. Se había estado ensayando en el siglo anterior, en el siglo XIX, pero su
comienzo de uso industrial es el siglo XX. Y aquí pongo una casa que luego verán más despacio, en el sur de España, de 1906, que es la primera edificación en que toda la estructura porticada es de hormigón armado. Y es un hito de cuándo empieza esta aplicación industrial. Y luego ya pongo algún ejemplo, como verán, pues de grandes infraestructuras y cómo no tienen ya límite. Esta es la torre de Dubái, que tiene 600 metros con la antena, o el viaducto de Millau con 300 metros de altura en las pilas. 300 metros tiene la Torre Eiffel y se consideraba que era una barbaridad. Pues aquí la tienen solamente las pilas de este puente. Y por lo tanto, aquí bueno, he puesto lo que eran las estructuras importantes a principios del siglo XX eran de acero, no eran de hormigón. Y entonces, ¿qué retos tiene en este siglo XXI el hormigón? Pues sin duda ninguna la sostenibilidad, la reducción de la huella de carbono, considerar todo el ciclo de vida y para ello aumentar la durabilidad de todas las construcciones. Esto a mí personalmente me parece que es el mayor reto que hay en este momento, porque la fabricación ya no es en sí misma un reto, como veremos. Y bueno, entrando en el tema del cambio climático, seguramente otros ponentes lo habrán hablado. Espero tener la suerte de no haber elegido las mismas diapositivas que a veces usamos todos. Esta es una diapositiva de una empresa española en la cual quiere manifestar lo que es un planeta azul frente a un planeta corroído y deteriorado, y en el cual estamos aumentando la temperatura anual de tal manera que digamos, podemos sobrepasar lo que son los puntos de no retorno, es decir, los equilibrios químicos que se han generado durante siglos y siglos. Si los desplazamos y no se recupera el equilibrio, pues daremos estos cambios que estamos viendo, por desgracia, en muchos sitios. Hay muchas evidencias y también, por fortuna, el último, porque como hay tantos detractores de que no es cambio climático, pero ya el International Panel for Climatic Change, del cual hablaré, lo deja claro. Este aumento de temperatura desde los años 1900 de este siglo, en realidad nacen en ese siglo, finales del 18 y principios del 19, que he puesto que empieza la revolución industrial en el centro de Inglaterra y de una forma constante empieza a aumentar, pero sobre todo es el siglo XX en el que el aumento de temperatura es muchísimo más acelerado. O sea, ha empezado a hacerlo de una forma acelerada, de tal forma que todos los registros lo indican y ya es reconocido oficialmente que este aumento de temperatura es por intervención humana. La contribución de la construcción a la cantidad de CO2, por ser una de las áreas que tiene mucho impacto, no es, como bien saben todos ustedes, la única, y los alumnos estarán aprendiendo, en la cantidad de gases de efecto invernadero solo una parte. Bueno, en este gráfico me ha gustado porque la construcción, que es esta parte amarilla, es aproximadamente un 10%, el transporte también, pero claro, aquí también está introducida la aviación, la generación de energía. Todos necesitamos energía, pero estamos generando muchísimo CO2 en la atmósfera. Entonces no es tanta la cantidad, pero eso no nos exime de una grave responsabilidad y un reto para los investigadores para intentar mejorar esas cuestiones. El otro gráfico que me parece ilustrativo sobre la producción de cemento mundial es esta en la que se ve que China tiene el 50% prácticamente de toda la producción de cemento, y esto era en el año 2016. 10 años antes no era así. Es decir, el gran desarrollo de China en menos 20 años. De estos últimos años es lo que les ha llevado a
a esta generación tan enorme, o sea, a esta producción tan enorme de cemento. Pero claro, ellos tienen derecho al desarrollo industrial como lo tiene África y lo tienen todas las zonas que ahora están menos desarrolladas. Es decir, cómo los países desarrollados vamos a pedirle a los que necesitan desarrollo y mejorar su calidad de vida que no lo hagan porque emiten CO2. Realmente no tenemos ese derecho, yo pienso que no tenemos ese derecho y por lo tanto hay que buscar cómo conseguimos tener este desarrollo con un gasto o con una emisión de CO2 mucho más pequeña. Pero si miran aquí Asia, sin China, Japón y la India son el 21%, la India, es decir, casi prácticamente 3/4 partes de la producción está en este momento en Asia, y Latinoamérica, sin embargo, tiene una producción muy, muy baja. Hay un nivel de desarrollo grande en Latinoamérica, pero un gran potencial de desarrollo. Por lo tanto, es fundamental que se pueda desarrollar con el mismo velocidad y derecho que los demás, y tenemos los investigadores que buscar cómo hacerlo compatible con esta bajada de la cantidad de gases de efecto invernadero. Bueno, solo recordar a los alumnos que estudien y miren despacio, que lo habrán puesto otros ponentes, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 de Naciones Unidas. Cada uno de ellos llevaría más de una charla. Yo solo quiero recordárselo a los alumnos y que es nuestra guía básica para ver dónde tenemos que actuar y qué tenemos que hacer. Y es realmente importante que la ONU nos lo recuerde constantemente. El Panel Internacional del Cambio Climático, IPCC en las siglas en inglés, fue constituido en 1988 por la World Meteorological Organization y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Ahora ya es todo un clásico y todos los expertos que trabajan para este panel en los países se van pidiendo las candidaturas y se van evaluando y se van incorporando. Los expertos van cambiando, no son un grupo fijo, pues tienen una labor muy fundamental de hacer estudios estadísticos, analizar todos los informes y con ello ir emitiendo estos informes como el último que han emitido alertando de la situación que tenemos. Pero es importante que los alumnos sepan y les suene y miren en la propia web todo el trabajo que han hecho este panel internacional, que es enormemente importante. Tiene una sección específica que llaman para la industria, porque tienen distintas secciones, la agricultura, etcétera, y dentro de la industria del cemento, la industria de la cal y la industria de la cerámica son tres de las industrias más importantes que tratan junto con la del acero. Entrando en la industria del cemento, el cemento al fabricarse, tomamos la arcilla y caliza que están en la naturaleza, las arcillas y las calizas. Las arcillas son ácidas, tienen aluminatos, silicatos, compuestos de hierro, y los mezclamos con caliza, con cal, y así tenemos los silicatos cálcicos, los aluminatos cálcicos, los ferritoaluminatos cálcicos del clínker de cemento. Es decir, metemos todas las materias primas en el horno con un precalentamiento, normalmente, depende de las tecnologías, se meten en el horno, se calcinan a 1300 o 1400 grados y obtenemos el clínker de cemento que se muele para, mezclado con el yeso y con adiciones, fabricar el cemento. Bien, ahí tenemos dos partes que se separan y que este panel internacional las separa. Uno, que es el CO2 emitido por el combustible, que es el gas o es el petróleo, o son distintos tipos de combustibles, el fuel en inglés, y lo que se llama la descarbonización de la caliza. Esta caliza que necesitamos tenerla como óxido para combinarse con los aluminatos y silicatos,
pues al quedarse como óxido de calcio, al elevar la temperatura, que también lo hacen los hornos de cal, emiten CO2 y el combustible genera aproximadamente por cada tonelada 480 kilos de CO2 por tonelada de clínker, mientras que la descarbonización, y esta es una cifra de ese panel, no es mía porque hay muchas en la literatura, tuve que buscarla para tener una referencia oficial, ese panel sitúa en 520 kilos de CO2 por tonelada de clínker, es aproximadamente media tonelada, lo que lleva a la parte de la descarbonización del cemento. Y bueno, pues estas emisiones, digamos, de CO2, la industria del cemento en este momento está volcada, me consta por muchísimos sitios, incluido con charlas con representantes y asociaciones latinoamericanas de fabricantes de cemento, que es una total prioridad, luego lo comentaré, para ellos. Y una de las posibilidades que barajan para poder, digamos, no solo la industria del cemento, todas las industrias, también yo he tenido investigaciones sobre ello, es captar ese CO2 a la salida de la chimenea, hacerlo líquido y enterrarlo, que es lo que se llama la captura y enterramiento del CO2 en distintas, digamos, situaciones geológicas y, digamos, enterrar ese CO2, pues, por ejemplo, donde se ha extraído petróleo, como se ha extraído el petróleo, quedan grandes cavernas libres sin ningún líquido, y entonces inyectar allí ese CO2 pasado primero a la situación de supercrítico para que sea un líquido que se pueda manejar. Bien, pues estos son datos que yo he obtenido de la Asociación de Fabricantes de Cementos Españoles sobre cuánto se podría, digamos, salvar o ahorrar si se hace esa captura y almacenamiento de geológico profundo, lo cual es una cantidad notable, pero no resuelve mucho. Se podría no seguir emitiendo, pero tenemos muchísimo CO2, digamos, emitido. Por lo tanto, están buscando otras maneras complementarias porque esto es muy caro, por otro lado, y a largo plazo no está claro por qué ese CO2 se va a ir filtrando por todo el terreno, cuál es el cambio que vamos a poder producir en todo el terreno circundante. Esta es la hoja de ruta del sector de cemento presentada por Oficimen en España, supongo que es igual a nivel europeo y posiblemente latinoamericano, y en ello tienen estas 5 acciones que le llaman las 5C. Como yo voy a hablar de esta última un poco para los alumnos, por eso lo presento. Por un lado es actuar en la fabricación del clínker, pues con materias primas descarbonatadas, combustibles con biomasa, mejora de la eficiencia energética, los clínkeres bajos en carbono, uso de hidrógeno y energía procedente de fuentes renovables. Es decir, tienen determinadas acciones, con eso piensan que pueden reducir un 66% las emisiones. Luego, en el propio cemento, todo lo que es ya el ensacado, el transporte, etcétera, del cemento, pues es un 20%. En la fabricación del hormigón piensan que se puede llegar a ahorrar un 5% con distintos tipos de medidas hechas por los fabricantes. En la construcción no está muy claro cuánto es, porque hay muchísimos actores y hay muchísimas posibilidades de ahorro, pero ya son mucho más incontrolables porque hay muchas industrias, digamos, involucradas. Y en la recarbonatación, en teoría, y ahora la voy a explicar, están pensando en alrededor de un 9 o un 10% como posibilidad de ahorro. Bien, yo he hecho un trabajo para ellos y para Cemburó, en la Asociación de Cementos de Fabricantes de Cemento Europea, sobre estos cálculos, porque hicimos una tesis doctoral en España donde hicimos los cálculos que no lo sabíamos al principio y han resultado ser los únicos con datos experimentales realizados. Y es por eso por lo que resulta de enorme importancia para ellos este trabajo. La tendencia, y muchos de ustedes lo sabrán, no los alumnos, claro, de cualquier material es volver
termodinámicamente a la situación de partida, a la situación de menor entropía, y por lo tanto lo que hemos metido en el horno tiende a volver a ser caliza y arcilla, es decir, vuelve a tender a ser el carbonato cálcico y por lo tanto liberar los óxidos, hidróxidos y terminan carbonatándose también o los silicatos residuales. Por lo tanto, el cemento y el hormigón se carbonatan, captan CO2 de la atmósfera y la recarbonatación es cuánto captan, cuánto pueden volver a captar y hacer la misma función que la parte de la agricultura y la parte de la madera han conseguido que el panel internacional de cambio climático tenga en cuenta, que es lo que llaman los sumideros de CO2. En este momento los árboles son considerados sumideros. Yo no lo acabo de entender del todo porque sabemos todos, he estudiado el bachillerato, que las plantas captan CO2, pero también lo emiten. No he conseguido ver el balance, no lo he leído en detalle, seguro que lo tienen hecho, pero hay un balance de emitir CO2 por parte de las plantas y de captarlo. Bueno, eso es para mí el ejemplo que tiene que tomar el cemento, que emite una cantidad de CO2 cuando se fabrica, pero capta otra cantidad. Entonces hay una forma de hacerlo de cálculo teórico. Si yo todo el óxido de calcio que tiene un cemento lo carbonato, pues es fácil de contar cuánto CO2 va a combinar ese cemento. Entonces el CO2 que puede ser secuestrado es la cantidad de óxido de calcio que tiene ese cemento anhidro cuando se produce. Normalmente todos los clínkeres, y esta es otra cifra que viene dada en ese informe del panel, es del 65%. Y es verdad, prácticamente la eficacia en casi todas las plantas de cemento, por lo menos latinoamericanas y europeas, es de que los clínkeres que se fabrican con las tecnologías utilizadas allí, y ya no hablo por lo tanto ni de Japón ni de China, que pueden tener y tienen otras tecnologías, las tecnologías dan un clínker con un 65% de óxido de calcio. Entonces, si yo considero que tiene ese clínker, le añado un 5% entre el yeso y alguna adición activa, el Portland puro tendría un 95% de clínker. Entonces multiplico ese 0,65 por 0,95 y luego hago el paso del peso molecular del óxido de calcio al CO2 y me sale que por cada kilo de cemento yo puedo llegar a secuestrar 0,49 kilos, que son los que han emitido. Acuérdense, el dato del IPCC son 520 y aquí me salen 490 porque he puesto este 0,95. Por lo tanto, yo puedo llegar a captar en teoría todo el CO2 que se ha emitido. En este caso, bueno, aquí explicaba, perdón, en esta intentaba explicar lo del 95% y que se viera bien que la diferencia en este número es por ese 95% de considero. Si considero el 100% el clínker, pues sale lo otro. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues hicimos un trabajo para ver, bueno, cuando yo carbonato una pieza de hormigón y yo le echo luego un colorante, un indicador de pH que se llama fenoltaleína, pues la parte que queda como muy alcalina, porque el cemento y el hormigón es un material que termina siendo muy alcalino, con un pH de 14, casi entre 13 y 14, es un material muy alcalino. Si yo lo carbonato, su pH pasa a ser 7. Entonces, en un indicador de pH me va a dar un color cuando está sin carbonatar y otro color cuando está carbonatado. Y ese color cuando está carbonatado es incoloro con la fenoltaleína y se queda de este color púrpura o rosa o violeta la zona que no está carbonatada. Bueno, pues hicimos 15 cementos distintos, los hormigones con varias relaciones agua-cemento en la tesis doctoral, y utilizando
análisis termogravimétrico, que es una técnica en la cual yo caliento la muestra hasta 1000 grados, yendo de 10 en 10 grados despacito, 10 grados por minuto, 5 grados por minuto, yo puedo obtener y saber los compuestos que van digamos, a emitir, o agua, que la tengo en distintas temperaturas y emite el agua, por lo tanto sé cuántos hidratos tengo en ese cemento, en ese hormigón, y tengo la deshidratación de la porlandita hacia 400 grados, es decir, el hidróxido de cálcico que he formado lo puedo cuantificar porque tengo un pico hacia 400 grados, y los carbonatos aparecen aproximadamente a 700 grados. Es decir, si yo someto hasta 1000 grados estas muestras, yo voy a poder saber cuánto carbonato tienen y por lo tanto cuánto CO2 han captado. Entonces eso es lo que hicimos, sacando muestras, lo hizo la estudiante, lo hizo Isabel Galán, que hizo la tesis en este tema, sacando muestra de todas las zonas incoloras, con distintas edades hasta 4 años, pues hemos ido viendo cómo capta el CO2, los distintos hormigones, y cuánto CO2 de verdad se combina. Y esto es lo que digo, que nos llevamos la sorpresa que un estudio de esta amplitud, con 40 y tantos hormigones al final estudiados, pues no existe en la literatura, no se había publicado ni existe, porque todo el mundo ha trabajado sobre la fórmula teórica. Ha supuesto que tiene un 80%, que se carbonata, o un 60%, lo ha supuesto, pero no lo ha medido. Nosotros lo hemos medido y le llamamos grado de carbonatación a la cantidad de CO2 que se capta frente a ese máximo que se podría captar. Es decir, si yo capto todo, pues tendría un 100%, y si yo capto el 9% o el 10%, pues he captado solo una pequeña parte del total. Por lo tanto, el grado de carbonatación en tanto por ciento me está dando la relación con respecto a ese 100% que se podría llegar a carbonatar de ello. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pues se han hecho cálculos, y esto lo han hecho en muchos países, ya digo, la mayoría o prácticamente todos en teoría, hechos teóricos, y en España lo hemos hecho con toda esta base experimental que he comentado. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Pues se toma el inventario de producción del hormigón, cuántos metros cúbicos de hormigón se producen al año. Eso está en la mayoría de los países, hay esas estadísticas, y sabemos cuánto cemento de media, porque hacerlo con detalle es prácticamente imposible. Hemos hecho con bastante detalle en España, pero es un trabajo enormemente laborioso, saber la cantidad de cemento, si son 300 kilos, 200, 300, 400, se hace una media, y del mortero producido, cuánto se ha producido del mortero. Y así sabemos cuánto CO2 embebido tiene ese hormigón, o sea, cuánto ha emitido y cuánto tiene embebido. Eso es lo que llamamos hacer un inventario del parque construido, porque luego, claro, la carbonatación no es completa nunca, y como verán después, más vale, porque va a producir la corrosión de la armadura. Por lo tanto, no debe carbonatarse todo el hormigón, porque si no tendríamos otro problema grave, como veremos después. Entonces se van a carbonatar sobre todo las fachadas, de la fachada hacia adentro, todo lo que está expuesto. Entonces hay que hacer todo un cálculo de la relación superficie de fachada o superficie expuesta al aire frente al volumen producido. Sabemos el volumen producido, pero hay que tener esa relación. Y eso es lo que se llama el grosor equivalente. Es decir, de un volumen de hormigón yo solo voy a carbonatar una cantidad, y luego, además de eso, pues esa zona carbonatada no es igual en todas partes, no es igual en un interior que en un exterior, cambia muchísimo con la temperatura, la humedad, el ambiente. Eso es lo que se llama el grosor equivalente carbonatado. Y es el que tengo también que hacer una media, es decir, si yo hago una media de a qué velocidad se va a carbonatar por año, pues yo puedo saber al cabo de un número de años cuánto hormigón se me ha carbonatado. Y bueno, pues esta es la ecuación que esta estudiante
puso en su tesis, porque todo es una cuenta muy, muy sencilla, lo que no hay que equivocarse es en las unidades y en que hemos contado bien todos estos pasos, desde la producción del cemento a la producción del hormigón y todo lo demás. Bien, y la otra pregunta, para pasar a la siguiente parte de la charla, sería ¿cuál es el ciclo de vida a considerar? Es decir, ¿por cuántos años lo calculo? Porque yo tengo las materias primas, fabrico, tengo la vida en servicio y luego está la demolición. Y aquí quiero hacer el inciso de la importancia que toma en este momento la demolición del hormigón, porque la demolición nos va a permitir un aumento de superficie enorme respecto a cuando estaba en el edificio y vamos a intentar carbonatarlo entero, con lo cual va a captar muchísimo CO2 en esa fase. Y por lo tanto es ahora en este momento toda esta parte de la fabricación de árido reciclado y la demolición toma mucha importancia para además, digamos, aumentar enormemente la recarbonatación. Esto no está decidido, el panel internacional, el IPCC, no considera la recarbonatación, la excluye explícitamente de sus cálculos. De momento dice que no quiere considerar la recarbonatación, de ahí que la industria del cemento está tan interesada en justificarla con el mayor número de datos serios posibles y digamos que no está por tanto decidido si se consideran 50 años o 100 años la base de cálculo. Bien, y ya pasando a la durabilidad, donde voy a ser más rápida para llegar a la parte final y poder mantener el tiempo que me habían sugerido de no más de 45 minutos, pues ¿por qué es importante la durabilidad? Bueno, primero mostrarles que siempre me agrada el Panteón de Roma. Tuve la gran suerte de visitarlo un día y me quedé sobrecogida entrando por ver las magnitudes del tamaño de la cúpula y el hecho de que tiene ese lucernario por el que entra la lluvia. Está hueco, no tiene tapa, no tiene cristal, no tiene nada. Y son 2000 años. Es impresionante, toda la cúpula es hormigón romano hecho con ceniza de volcán y con puzolana natural y está impoluto después de 2000 años, porque no está armado, porque no tiene armadura, tiene una durabilidad fantástica. Es del año 118 después de Cristo y la cúpula tiene 43 metros de diámetro. Todo lo que les puede invitar a los alumnos a que lean en internet es poco, realmente es asombroso toda la parte geométrica y toda la magnificencia de esta construcción. El hormigón se ha impuesto frente a otros materiales, no solo por su precio, que es mucho más barato, sino, en mi opinión, porque se adapta a cualquier forma in situ, mientras los demás los conformas en la fábrica y salen ya formados, tienen su forma. El hormigón con el molde le puedes dar la forma que tú quieras in situ y por lo tanto tiene una versatilidad como material impresionante de actuación. Bueno, sabrán todos los alumnos que es cemento, áridos, agregados, como dicen ustedes, y el agua y los aditivos. Y ya no hay límite para construir, el hormigón se ha impuesto en la presa de las Tres Gargantas, el puente de Oresún, el más largo, me parece, no sé si hay algún japonés ahora más largo, eran 18 kilómetros uniendo Dinamarca y Suecia. Los elementos fueron construidos en España y llevados en barco hasta Dinamarca. Los elementos, muchos menos las pilas, fueron construidos aquí, o el viaducto de Millau en Francia, que atraviesa todo un valle, eso con 300 metros, las torres Petronas en Indonesia o la torre Dubái de 600 metros en Dubái. No hay límite para poder construir. ¿Qué reto tiene entonces? Pues es la durabilidad, es resistir a lo largo del tiempo la acción de los múltiples agresiones del ambiente, las acciones mecánicas, por supuesto, pero el fuego,
todo el tema del clima, los gases, incluidos los gases industriales. Realmente utilizamos hormigón en todas partes pensando que lo va a aguantar todo, y luego todos los desastres naturales, los sismos, la actividad volcánica. Saben que ahora en este momento en las Islas Canarias hay un volcán en erupción, y cuando uno ve cómo la lava se va destruyendo y demoliendo las casas, aparte de lo que sobrecoge el hecho de cómo todo lo que es una vida que supone una casa se la lleva por delante la lava, todo el tema digamos que supone hacia los cultivos, etcétera, los huracanes, los tifones, etcétera. Como ataques, el hormigón tiene varios tipos de ataques. Los voy a mencionar nada más para los alumnos, pero prácticamente todos ellos se ha sabido en este siglo y poco de uso del hormigón en cómo luchar contra ellos. En este momento es posible hacer hormigones que no se deterioren en el hormigón en sí mismo. Se puede deteriorar por acciones del hielo-deshielo, con aire ocluido se evita, el ataque por sulfatos con cementos bajos en aluminatos, haciendo un muy buen hormigón, se puede evitar porque si no se agrieta